noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estoy conversando con Cristian Ritondo, hoy ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero también primer candidato a diputado, por lo cual me parece que no le esperan días sencillos, porque tiene que asumir lo que ya hace todos los días, que es la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares más calientes del país, pero también la campaña que empieza a ser muy, pero muy potente. Dato del día de hoy. Chequeado de los dos sectores, tanto de la fórmula Fernández como Macri-Pichetto. El 50% de los votantes está indeciso. Hoy, el 50% de los votantes está indeciso. Es de una altísima volatilidad, por lo cual todas las encuestas que están circulando tienen este dato. La mitad de los que vamos a ir a votar en agosto, los que vamos a ir a votar en octubre y eventualmente en noviembre, no estamos decididos. ¿Cuándo se decide? Entre 48 horas y al momento del voto. Pero insisto, los dos sectores de campaña, los que se especializan en esto, sostienen lo mismo, con distintas variables, ¿no? Diciendo cuáles son los posicionamientos. Y un dato más, ya es un hecho, las primarias abiertas de agosto es la primera vuelta. Octubre definitivamente es la decisiva y algunos se atreven, y esto ya en tren de la especulación, no estoy diciendo, decir que no va a haber una segunda vuelta si es que lo hay, porque va a quedar totalmente decidido. Una situación parecida a la de Menem-Kirchner. Bueno, esto es lo que se cuenta en los metideros políticos de todos los días. De este tema, más la seguridad, ya estoy hablando con Cristian Ritondo, a quien recibo. Gracias, Cristian. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien, por favor, un placer, como siempre. ¿Qué pesa más hoy? ¿Ser candidato, empezar la campaña o ser ministro? Ser ministro. Ser ministro. Sí, porque es una responsabilidad que uno no puede eludir, que lo lleva todo el día y por supuesto que soy precandidato, tengo tiempos que más que nada hoy son más notas o atender los medios y hablar, digamos, uno habla de seguridad y habla de lo que se propone de aquí en adelante. Pero sin duda ser ministro me sigue llevando la 24/7 si tomamos una semana y la 24/65 si tomamos todo el año. Bueno, separemos las dos cosas, empecemos a hablar de política, después hablamos del ministerio. Sí. ¿Vas a presidir la Cámara? Eso depende de dos cosas. Fundamentalmente es el deseo del presidente, de la gobernadora, de Marcos Peña, de Federico Salvay, que la presida. Primero hay que ganar. Y después, lógicamente, me votan mis colegas diputados, así que es una elección que soberanamente hace en las autoridades el cuerpo de la Cámara de Diputados. Así que suponemos que ganando la elección el presidente va a querer que yo sea presidente de la Cámara, igual que la gobernadora. Así Pero te queda cómodo, digamos, es un lugar que te queda cómodo. La verdad, yo creo que es un lugar donde puedo aportar y seguir consolidando el trabajo que venimos haciendo en la provincia con la gobernadora Vidal y lo que viene haciendo el presidente. Vengo de ser presidente de una legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con minoría por más de 4 años y siendo anteriormente presidente del bloque cuando era jefe de gobierno Mauricio Macri y vicejefa María Eugenia Vidal. Así que tengo la práctica, sé lo que es trabajar en minoría, sé lo que es lograr los consensos y me parece que la etapa que viene va a ser una Argentina que va a necesitar de consensos para la elaboración de herramientas que necesita un ejecutivo. Del PRO vos sos uno de los primeros, de las primeras patas peronistas que tiene el gobierno. Cuando se forma el PRO, vos apareces de este lado. 2003. 2003. ¿Se peronizó con Pichetto? No, yo creo que Miguel lo que le agrega, yo a Miguel lo conozco hace más de 25 años. Yo creo que Miguel le agrega un volumen político, y en esto mismo, ¿no? O sea, a él le va a tocar el Senado. Y en el Senado es lo mismo, va a ser tiempos de acuerdos, de consensos, de imaginarnos una política legislativa que lleve a grandes acuerdos. Y eso Miguel aporta toda una experiencia y aparte es un hombre de Estado, Miguel, ¿no? Digo, me parece que eso es un gran aporte y aparte de la amplitud que le da la fórmula y a Cambiemos, que ya con la coalición cívica y el radicalismo y los partidos de centro viene haciendo un frente bien amplio. Hay que pensar que son más de 18 los partidos que se inscribieron en Juntos por el Cambio. ¿Sentís que con esto, digamos, se tracciona? ¿Es más una visión estratégica de un hombre de Estado o que atrae votantes? Yo creo que las dos cosas, que creo que mostrar actitud en una Argentina que quiere que sea un frente lo más amplio posible, quien gobierne, que incluya, incluir a Miguel Pichetto, es el dato sorprendente, el gobierno vuelve a abrir una puerta donde ingresan otros sectores. Porque aparte de Miguel, digo con total honestidad, en la provincia de Buenos Aires, en otros sectores, muchísimos peronistas y otros sectores que se sumaron a Cambiemos
a Juntos por el Cambio para este proceso electoral, ¿no? Massa, ¿cómo ves la decisión de Massa de volver al kirchnerismo? A ver, yo no voy a negar algo, yo soy amigo de Sergio, le tengo mucho aprecio personal, yo creo que para mí es un error político de su parte y retroceder en el tiempo para él, pero es algo que decidió él y que ahora competimos, y la competencia seguramente serán por las ideas, por lo que él piensa mejor para el país y lo que pienso yo. En algún momento negociaron, Cambiemos en la provincia negoció con Massa, había como un acercamiento. A ver, constantemente de que nosotros somos gobierno de la provincia de Buenos Aires, hemos trabajado en acuerdos con Sergio Massa y con el kirchnerismo también, ¿no? Cuando hubo que endeudarse, cuando hubo que otorgar a los intendentes una gran cantidad de dinero en lo que se llamó el FIM o el Fondo de Seguridad, fue una negociación que hemos hecho tanto con el Frente Renovador como el Frente para la Victoria en ese momento. Para cerrar el tema Massa, ¿estás sorprendido, desencantado todo junto con Massa? A ver, me parece que tiene una edad y un tiempo donde había creado una expectativa por el medio que le había dado cierta reputación e intencionalidad de voto. Me parece que eso hoy lo pierde, pero la verdad que con el tiempo se verá quién tiene la razón, si es lo que pienso yo o es la actitud de él. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo y no lo estoy por estas razones, porque creo que se desperdició una acumulación que había hecho por tener el coraje de haber trabajado para que el kirchnerismo no vuelva más, para que el kirchnerismo no reelija. Digo, estoy usando palabras de él y hoy le sea funcional. ¿El kirchnerismo puede volver? Yo creo que no, pero digo, él está trabajando para eso. Pero si, ¿no ves chance de que gane Fernández? Las chances son las que dan hoy las encuestas. Yo creo que a la Argentina le haría muy mal retroceder, volver al pasado. Yo creo que los argentinos no quieren volver atrás. No quieren volver atrás y cuando uno ve el discurso, cuando las encuestas le dan un poco bien, cuando empiezan a aparecer lo natural, eso de la CONADEUC de los periodistas, vamos de la justicia, repasar todos los fallos, me parece que vuelve el mismo estilo que los argentinos decidieron cambiar. No solamente el fondo, que es el que está juzgando la justicia, ver cómo mucho tiempo nos fueron mintiendo, utilizando el INDEC, donde nos mentían en absolutamente todos los datos, ¿no? Digo, yo venía de una Argentina donde decían que la droga estaba de paso, que el desempleo en la Argentina era más bajo que el que tenía Alemania, que seguíamos a tasa china, o sea, nos decían todo eso y después crecíamos al 0,4, el desempleo era el doble de lo que el INDEC marcaba, la inflación era el doble, digo, estas cosas que pasaron en Argentina, que obligaron a un cambio, digo, nos mentían hasta con las reservas. Sí, pero digo, te va a tocar defender la campaña en donde el gobierno dijo la inflación es una cosa sencilla de resolver, lluvia de inversiones, segundo semestre. A ver, a diferencia de lo que puede resultar con el kirchnerismo, que sostienen la mentira con el tiempo, acá cuando hubo que hacer autocrítica se hizo. Cuando el presidente dijo, yo subestimé el tema de la inflación. Un presidente que lo reconoce, uno decía, pero lo dijo, sí, también, pero el propio presidente es capaz de decir, lo subestimamos. Y tomar las medidas que tuvimos que tomar, que son dolorosas, como cuando hay que ordenar cualquier economía, el de la casa, el de cualquier elemento, y seguir trabajando para que por primera vez se planten firmemente las bases para una construcción de la Argentina. Y cuando lo digo es cuando uno mira los números del superávit, cuando uno mira la diferencia en lo que se ha bajado el gasto, cuando uno ve y empieza a proyectar qué Argentina quiere, y uno ve el elemento, lo que es los únicos en el mundo que no festejan son los campesinos en Francia y el kirchnerismo en la Argentina. El acuerdo de la Argentina o del Mercosur con la Unión Europea. Hoy leí una nota muy buena de Kirchbaum en Clarín que planteaba que todos los acuerdos económicos, todos se están planteando en acuerdos de bloques. Hay dos países que están aislados en la región, que son Cuba y Venezuela, y el resto del mundo convenia en bloques. ¿Y para qué son ese tipo de acuerdos? Para ir modificándonos en el tiempo. Está bien, pero déjame volver un poco al tema de la inflación. El presidente hizo autocrítica, te lo tomo, yo la vi bastante leve. Dijo en octubre pasado, la inflación va a ser del 23%, vamos a tener 40% de inflación. Esperemos que esta baja que estamos teniendo siga siendo sostenida y creo que se sostiene a partir de haber tomado muchísimas medidas,
principalmente entender que hay un país que no puede gastar más de lo que recauda. Y creo que ese es el camino para poder lograr que los argentinos no tengamos que vivir nunca más con inflación. Digo, vos y yo somos de una generación donde la inflación ha sido permanente. Totalmente. Fueron la excepción las épocas donde la Argentina no tuvimos una inflación al revés del mundo, ¿no? Digo, que nosotros vamos a Uruguay, a Brasil o a Chile y decimos, ¿cómo puede ser que este precio hace 3 años casi lo mismo, ¿no? Cuando te tomás un taxi porque fuiste a un aeropuerto hasta un hotel. Entonces, todo eso me parece que en la Argentina se han tomado los datos para cambiarlo y que tenemos los últimos tiempos, así como tuvimos un crecimiento del 2017, estamos viendo este año empezar a tener en lo que tiene la relativa calma que tiene el dólar, a los acuerdos que tiene el fondo. Pasó de 20 a 45. Sí, y hoy está a 43. Y pasó en un proceso. Por eso digo, hoy nosotros tenemos que ganar en eso. Tal vez hubo un atraso cambiario, se respetó el mercado libre del dólar, que es lo que se plantea, y hoy creo que lo que estamos viendo es un proceso donde se terminaron de reacomodar los precios, donde el sistema y la inflación está en baja, digamos, tenemos el 4º mes seguido de baja de inflación, esperemos ahora que lo que de julio, lo que de agosto, lo que de septiembre, siga confirmando esta baja en todo el segundo semestre fuerte de inflación, que la recuperación que empieza a haber en algunos sectores de la economía se consolide y que las grandes estrellas que tienen que ver con lo que estamos haciendo con la energía, volver a expandir la obra pública, el tema del litio y el campo, que a partir también de lo que significa este acuerdo con la Comunidad Europea, puede ser mucho más fuerte y rendir mucho más trabajo, y para la provincia de Buenos Aires te diría que es esencial. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo soy un tipo como vos. Primero de un lugar muy populoso, de venir del peronismo de base y demás, 40% de inflación. Es una barbaridad. Porque vos decís, el kirchnerismo mintió. A ver, yo digo, para empezar, el presidente, la gobernadora, nosotros sabemos lo que que la inflación, al primero que perjudica es el que menos tiene. Porque es el que menos puede especular, es porque el que tiene un sueldo, el que tiene una quincena, o cobra semanalmente. Con lo cual sabemos el daño que ocasiona tener inflación, no tener la certeza de un precio para la persona que es asalariado. Esto lo sabemos y por eso es la pelea que damos. Ahora, también entendemos que hemos hecho para los sectores más humildes muchísimas más cosas que aquellos que se planteaban hacerlas. Y digo, hoy la persona que tiene el asfalto, la cloaca y el agua potable, esa, como dice la gobernadora, es el chico que ya dejó de tener la bolsita el día que llovía para salir e ir a la escuela. Y esa persona que hoy tiene el SAME en la provincia de Buenos Aires cuando tiene una emergencia, ¿sí?, es la ambulancia que antes no tenían. Y eso también es combatir la pobreza, tener el acceso a la educación, a la salud, tener las 44 hospitales en la provincia de Buenos Aires con las guardias renovadas. Ya son 105 los distritos que tienen el SAMEN, que es una cobertura que llega a 13 millones de bonaerenses, que antes no tenían servicio de emergencia, antes tenías que parar en una ambulancia y no tenías. Entonces, estas cosas también tienen que ver con la lucha contra la pobreza. Que en lugar de repartir chapa y colchones, es luchar contra las inundaciones. Y las 5 cuencas se están trabajando. Ya se terminó la de la zona capital, se está trabajando en el Salado. Sin duda. Todo eso también es luchar contra la pobreza. 30% de pobreza, 1 de cada 2 pibes menores de 17 años pobre. La pobreza no nació, mira, ni con nosotros en el 2015, ni te diría más, no nació ni con el kirchnerismo. Ahora, lo que nosotros no hacemos es no ocultarla. ¿Sí? Nosotros sabemos que con esa realidad es la que tenemos que luchar. Y te digo, entonces ahí es donde se toman las medidas, que son varias, no es una sola. ¿Sí? Hoy es al pobre porque está viviendo en la milla, no le dejamos de render a un narcotraficante. Ahí entramos con el Estado, entramos con la policía, ¿sí? Y te invito a que vengas a ver Itatí, Puerta de Hierro, Carlos Gardel, La Cava, digo, por decir solo de Costa Esperanza. Digo, podríamos ver con un nuevo de Villa, donde hoy, ¿qué está haciendo el Estado? Con ese que antes no tenía nada. Definime a Axel Kicillof. Yo no podría definirlo. Yo primero creo que es un ministro que le hizo muy mal a la Argentina, que a la provincia de Buenos Aires fue cuando menor coparticipación tuvo en su historia, cuando fue ministro, como capacidad de respuesta que mentía con las estadísticas,
que cuando le enfrentaban la pobreza no tenían un reconocimiento, que es lo que estoy haciendo yo. Digo, tenemos que pelear contra eso. Es cierto, estos son los problemas que tenemos y esto es lo que estamos haciendo. Él decía que era estigmatizarlo. Cuando decía que teníamos 34.000 millones, teníamos 25.000 en la reserva. ¿Kicillof es un mentiroso? Yo lo que digo es, mintió cuando estuvo en la gestión pública. Digo dato concreto, él dijo que había 35.000 millones y había 24.000. Digo, eso el día que asumimos, lo vimos. Dijo que no se estigmatizaba la pobreza, que no era grande en la Argentina, y la pobreza en Argentina era alrededor del 30%. O sea, lo que digo es, hay datos que ha planteado, y la provincia de Buenos Aires, cuando él plantea hoy que tiene un endeudamiento mucho más, o cuando plantea que la provincia de Buenos Aires hoy se gasta en sueldo lo que se endeuda, miente. ¿Es un mentiroso? Ahí miente, pero digo, a ver, cuando él dice que la plata de la provincia de Buenos Aires que se endeuda para gasto corriente, miente. O que el fondo del conurbano es para gasto corriente o para pagar la deuda, miente. Hoy la provincia de Buenos Aires, si no hiciera obra, no tiene déficit. Definime a Verónica Magario. Yo creo que le tocó gobernar uno de los peores distritos de la República Argentina. Creo que hay una parte que no entiendo y no logro comprender, es como un municipio donde hay muchos niveles de pobreza, donde hace falta tantas cosas, pueden tener 12.000 millones de pesos en un banco especulando. Y eso no lo puedo entender. Le digo, cuando uno va al fondo de la matanza y ve los niveles de pobreza, donde falta la luz, donde falta la cloaca, donde falta el agua, donde falta el asfalto, donde falta todo eso, que haya 12.000 millones guardados en un banco estando en forma especulativa. Digo, está especulando con la plata de los más pobres. Yo digo, luz, cloaca, asfalto. Bueno, asfalto no, pero luz, La cloaca. luz no. Cuando estoy hablando hablo de la luz en la vía pública. Pues digo, también es responsabilidad de la provincia, la infraestructura sí, central. Pero nosotros no tenemos plata en el banco especulando, la gastamos y la ponemos en eso. A ver si hoy nosotros diríamos, ¿cuánto hicieron de ruta? Y te diría, mira, hagamos una ruta de Jujuy a Ushuaia y de Mendoza a Buenos Aires. Eso es lo que hizo la provincia de Buenos Aires. A ver, en educación, cuando escucho algunas críticas, multiplicamos la cantidad de obras. A ver, decíamos que Kicillof dijo que la provincia no se hizo una sola escuela, se hicieron 99. No una, 99. 49 son establecimientos nuevos y que son escuelas nuevas. Y el resto sustituyó a otras que la dejaron en el 2015 a punto de quedarse abajo. La inversión en obras se multiplicó por 6 y la cantidad de obras también. El promedio de obra por mes pasó de 60 a 300 por año de escuela. Entonces, podríamos seguir hablando con obras hidráulicas. ¿No te cansás de decir que Kicillof miente, que Kicillof es un mentiroso? Insisto. Yo te vuelvo a repetir, yo te doy los datos, yo no puedo decir él es un mentiroso porque no vivo con él. Digo, ha dado datos que son mentiras, comprobados. ¿Y cómo explicas, si creemos en las encuestas, con la prevención de lo que yo decía, de que están empardadas y o saca ventaja la fórmula Kicillof Magario sobre la de Vidal Salvador? Que yo no vi ninguna encuesta donde Magario y Kicillof le saquen ventajas a Vidal. Empardadas al menos, ¿viste? Están cerca, pero... ¿Y cómo explicas eso? Habrá un voto que tiene que ver con intendente, pues sí, el Frente por la Victoria tiene intendentes valerosos. O el peronismo tiene intendentes valerosos que acompañan esa fórmula. ¿Entendés al votante K que dice, mira, todo muy bonito, pero yo vivía mejor con Cristina? No, porque creo que no vivían mejor. Creo que vivían una parte de una mentira. Es muy difícil explicarle lo que vos hacías en un país. Y digo, hace muy poco se le escapó que el déficit lo subieron un punto del PBI a ver si ganaba Scioli. Esto lo dijo creo que en la presentación del libro. O sea, un punto del PBI es un montón de plata, que la tiraron para ver si ganaba un candidato. O sea, cuando esto lo reconocen y decirle que eso que tiraron para ver si ganaba un candidato, después lo tenés que pagar, porque subir el déficit de un punto en el PBI es muchísima plata que tiraste, pero que en algún momento o lo emitís o te endeudás. No es que vos podés... Y si lo emitís, tenés más inflación. Y de alguna forma endeudás, es como la provincia. La provincia tenía un sistema de endeudamiento que era bestial. Cuando se acabó, pues no se podía pedir más plata afuera, agarraban la plata del IPC, la del Banco Provincia, la del VAPRO, pagaban cero y de idioma. ¿A quién se lo debían? Al jubilado de la provincia de Buenos Aires. A los que prestaban plata, pero el banco de prestarle plata a los vecinos o hacer como hacemos nosotros, 2 veces al mes con la tarjeta del banco, 50% para comprar alimentos, no. Era para que le preste plata a la provincia a muy bajo costo. ¿Alberto Fernández es la superación del kirchnerismo o es lo mismo?
Yo no soy un evaluador del kirchnerismo, eso lo evaluarán quienes lo voten, yo estoy seguro que no lo voy a votar. Yo creo que lo mismo y que la centralidad de la política la tiene Cristina Kirchner y la Cámpora. Yo digo, atrás de Alberto, Piedra Libre, está Cristina. Atrás de Massa, Piedra Libre, está la Cámpora. Atrás de Lamen, Piedra Libre, está la Cámpora. O sea, la centralidad tiene el kirchnerismo y la Cámpora. Por fuera de eso, hay algunos candidatos que intentan ser moderados. Ahí está Alberto. Intenta ser moderado. ¿Y la Cámpora es? Es venganza, revanchismo, es una forma de hacer política que atrasa a los años 70, donde el mundo ha evolucionado, las discusiones están a 4 pasos de lo que están discutiendo, y me parece que el fanatismo, la grita profunda, la violencia en los argentinos, me parece que todas estas cosas son, o sea, para gente que puede gastarse, no sé, 300.000 pesos en un viaje para ir a hacerle un chiste tonto al presidente, ¿no? Digamos, ¿vos no crees que el bajarse al escalón de la vicepresidencia sea un cambio? ¿Crees que simplemente es una cosa gatopardista, cambiar algo para que no cambie nada? Lo mismo le hicieron a Scioli, ¿no? Lo hacían poniéndole los candidatos a vicepresidente, manejando los candidatos a senadores, manejando candidatos a diputados nacionales. Qué interesante. ¿Cristina es a Alberto lo que Zanini a Scioli? Lo es, sin duda, pero con mucho más poder. Zanini tenía el poder delegado. Por transmisión, claro. Cristina es la centralidad. Hoy estamos discutiendo, ¿es Alberto Fernández o estamos hablando o se está discutiendo si es Cristina? Cualquier argentino que vayamos, y más cuando ellos hacen encuestas y las televisan, algunos canales que son muy afines, y preguntan por Cristina, o dicen Fernández, pero no dicen por Alberto, o sea, no dicen ni Alberto Fernández. O sea, tratan de hacer una encuesta, digo, me parece bien, porque el kirchnerismo en sí está representado por Cristina Kirchner. Ahí en el momento decía Sergio Massa era la posibilidad de la tercera vía. ¿Se lapidó la tercera vía? ¿Crees que hay margen para otra cosa que no sea? No hay margen, digo. Creo que no hay margen porque no hay política que esté caminando por el medio. Entonces digo, no es una cuestión de que si uno se imagina que puede haber... En la democracia uno quisiera escuchar todas las voces, digo, creo que se ha concentrado y se han ampliado los dos sectores, tanto el Frente del Kirchnerismo como Juntos por el Cambio. Y creo que eso ha dejado muy poco por el medio, porque los dos han crecido, si se quiere. La posibilidad de Alberto y de Massa es una tensión de pasar más hacia el centro, tener algunas ideas más de centro, y la suma de Miguel Pichetto vuelve a la derecha. Pero cambiemos el centro, y no quiero que sea tan a la derecha Miguel Pichetto. ¿Pichetto no es de derecha? No lo creo que sea de derecha, yo creo que del centro, que es un peronista clásico, y que tiene ideas muy innovadoras. Ya hay cosas que no se puede decir alguien que está a favor del aborto que es de derecha, no se puede decir, tiene posiciones... Extranjero, seguridad, planes sociales... Pero puede tener una visión que no quiere decir que sea derecha. Yo no creo que la visión de algunos temas de seguridad tengan que ser de derecha. Porque de hecho países socialistas hacen... es verdad, cosas eso que estoy mucho diciendo, más. Pero digo, la posición sobre los extranjeros, la posición sobre los planes sociales, no parece muy trotskista de Pichetto. No digo que sea trotskista, lo que no digo es que eso lo convierta de derecha, puede ser de centro. ¿Te queda incómodo? Yo te digo, liderás la lista de una agrupación de centro-derecha. No, de centro, que puede incluir sectores de derecha, pero también hay sectores mucho más progresistas que están en la lista. Y cuando te dicen la política económica, una política de derecha, concentración de la riqueza en pocas manos, solo la industria financiera floreciente... No, sí, porque digo, partimos de una mentira. La política económica, ¿cuál es? La del gobierno. Pero no, digo, ¿cuál es? Es la política que en general con esa política económica logra hacer 4 metrobuses en la provincia de Buenos Aires. ¿Para quiénes son los metrobuses? ¿Para los ricos? Los que conectaron las 6.000 escuelas con internet en la provincia de Buenos Aires, que cuando llegamos había 300. ¿Qué? ¿Para los ricos? ¿Esa es la política económica para los ricos? No, es una política constante donde se deja de gastar plata en el Estado tonto para gastarse en camino, en escuela, en sala de hospitales, patrullero nuevo para la policía, ambulancia para el SAME. Entonces, esta es la política. Entonces, eso lo discutí en la ciudad hace mucho donde nos decían eso, pero resulta que cuando
nosotros terminamos no porque sigue Horacio con una gran obra, pero cuando nosotros terminamos la ciudad, las escuelas tenían internet y los chicos tenían computadora, los chicos tenían inglés en la escuela, o sea, las escuelas se habían arreglado, porque cuando entramos nosotros no tenían ni calefacción, lo recordarás, ¿no? Los paros de los chicos porque no había calefacción. Digamos, las escuelas no tenían calefacción. Entonces, la gran inversión en la escuela, los metrobús, o sea, cosas que tenían que ver para el que menos tenía. Y la mayor posibilidad y el mayor cambio que tuvo la ciudad, que es el único distrito donde durante años aumentó la matrícula pública en contra de la de gestión privada, a partir de que asumió Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es que esa oportunidad del que puede estudiar en la escuela pública tenga las mismas posibilidades de conocimiento de que estudia en la de gestión privada. Y eso hace que pueda tener una competencia en la vida después totalmente distinta. Y eso lo hizo el primer y segundo gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires y el de Horacio Rodríguez Larreta. ¿María Eugenia Vidal es naturalmente la sucesora de Macri? Eso falta mucho. No, yo creo que María Eugenia ni sé si va a querer ella, porque la verdad es que hace un sacrificio enorme. Tiene chicos, vive por las peleas que hemos dado en la provincia de Buenos Aires, vive en un lugar que no es el lugar que más le gusta vivir a ella, y la verdad que lo que conocemos y lo que trabajamos, ni te digo, María Eugenia, es meterle muchísimo, ¿no? Yo no Vidal se va a una base militar por las amenazas. Sí. Digamos, ¿qué se esclareció de las amenazas? ¿Qué se pudo saber de...? Hubo gente hay gente presa. En el caso de la amenaza de bomba en la casa de María Eugenia Vidal, el juez Jorge Rodríguez lo detuvo a la persona. En el caso... ¿Y quién era este tipo? ¿Actuaba solo, per se? ¿Respondía? No, a los policías que es en la casa cuando se encuentran las balas, que los policías deben estar ahí, no estaban. Bueno, cuando se detienen, los teléfonos tenían fotos de María Eugenia y su familia, de Federico Salvay y su familia, y mías y de mi familia. Y fueron detenidos. Esto es por una fiscalía en Morón. Sí, hay muchas causas que se han resuelto, otras que se quedaron paradas, otras que no se investigaron. Por ejemplo, hay una denuncia que es muy fuerte nuestra, donde que hay nombres y apellidos, donde inclusive llevó páginas en los diarios, que era el operativo Talonario, era porque íbamos a hacer boleta María Eugenia y yo, donde dice dónde habían estado reunidos, quiénes habían estado reunidos, cómo habían hecho. Esa fue una denuncia que se hizo y no fue investigada por una fiscal en La Plata. O sea, ¿vos crees objetivamente que quisieron matarla o que hubo alguien que pensó en matarla? Por lo menos, digamos, meternos miedo, qué sé yo, si matarla. Ahora, la persona que dijo le voy a poner una bomba la tenía en la casa. O sea, ¿La bomba estaba? Sí, la bomba estaba, o sea, por eso fue detenido. O sea, digo, cuando apareció la bala y empezamos a dudar que por qué no estaba la policía que tenía que estar ahí y se secuestran a los policías, se secuestran el teléfono, se encuentra esto está en la causa y fueron detenidos los policías. El enemigo está en casa, que es la policía. No. Yo con eso, la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando yo digo lo que hicimos, lo hice con la policía de la provincia de Buenos Aires. Su gran mayoría son comprometidos, tienen trabajo, le hemos dado elementos para que trabajen. Ahora hay un porcentaje menor. Ahora, pero cuando decimos menor, decimos, si el 20% son una barbaridad. ¿Cuántos son 90 y pico mil? Son 94.000. Pues el 20% son 20.000. Yo siempre digo, hay que tomar nota, la policía de Buenos Aires es mucho más grande que muchas ciudades de la Argentina. 94.000 efectivos. La policía de la provincia de Buenos Aires es la más grande después de la de Colombia en todo el continente. Que tiene casi 168. ¿Se puede gobernar? ¿Se puede, digamos, en realidad la pregunta sería, ¿se puede sostener una provincia que es un país como la provincia de Buenos Aires o hay que dividirla como alguna vez alguien soñó? No sé, yo creo que la realidad es cuando uno mira hay dos provincias que se van sosteniendo. Yo creo que hay una que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Digamos, todo el conurbano y el interior. Uno cuando pasa, así que te diría, la ruta 6, es como que cambia la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero y tenés islas de otras grandes ciudades, como Mar del Plata, como Bahía Blanca, como un poco más chicas, pero como Junín, Olavarría, Pergamino. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una identidad en su conjunto, ¿no? ¿Hay que dividirla? No creo. Yo creo que lo que sí la provincia de Buenos Aires tiene que ir recuperando, así como lo hizo con María Eugenia, que hoy tiene
una coparticipación del 23%, tiene que tratar de volver a recuperar y tener aproximadamente mucho más cerca de lo que pone a lo que puede sacar. Sos diputado de la Nación casi con seguridad, me atrevo a decir, 99.9. No sé, presidente de la Cámara, pero sos diputado de la Nación. ¿Votás la despenalización de la marihuana para uso personal? No. ¿Por? Porque estoy en contra. Ni marihuana, no hablo de otras drogas más. No, podríamos hacer un programa, decir, y si te invito a que veas, si querés, el último informe que ha hecho el Cedronar. La marihuana en general y mucho más con libertad, primero que lleva a otro tipo de drogas. Segundo es, cuando vos liberás, no liberás para sectores que la quieren de folclore y te digo un fin de semana a fumarse un cigarrillo, sino es algo constante. Y yo te diría que revises, si querés, qué es lo que está pasando en Uruguay en algunos pueblos y en algunas zonas. Por ejemplo, te diría San Carlos, muy cercano a Punta del Este. Se ha incrementado muchísimo el grado de robo, de violencia, y no solamente eso, es lo que el Estado pone en venta no alcanza para el tipo de consumo, con lo cual el ingreso de drogas de otro lado, el mercado negro el mercado sigue existiendo. Entonces, primero es, culturalmente hay que tener un esquema. Segundo es que quienes te lo plantean, algunos que dicen, yo me voy a un recital y me fumo un cigarrillo. Bueno, pero por eso no es liberar a todo el mundo. O sea, para eso hoy, de hecho, si vos te lo fumás en tu casa, hoy ya hay jurisprudencia que por eso nadie te sanciona. ¿Sí? ¿Y votás la legalización del aborto? Yo he planteado que, me parece que es una gran discusión que ha planteado Mauricio Macri. Creo que en mi espacio hay muchas voces. Yo he planteado que no voy a acompañar la iniciativa tal como está. Lo he discutido con mis hijos, con mi familia, que fue el primer lugar donde discutí, y la verdad que yo creo que la ley, como está en el Código Penal, hoy hay un aborto que es legal, que es el que está contemplado en el Código Penal. Sí, los dos casos, grave salud, violación. Pues, en el Código Penal, y yo creo que eso está. No estoy cerrado a discutirlo, no soy un fanático, no creo, cuando me dicen qué color son, yo no tengo color en esto, creo que el debate sirve en los argentinos y que alimenten, pero digo, a mí no me gusta decir, como tal vez lo dije hasta el día que me tocó ser candidato, yo decía no tengo posición tomada, cosa que era cierta, ¿sí? La verdad que tomo decisión porque me parece que contestar no tengo posición es como ocultar lo que pienso, y lo que es verdad que si hoy tendría que votar, votaría que no. No te puedo decir que no cambie de posición porque no soy un fanático y estoy cerrado. ¿Sí? Aunque no vaya a instancias más intermedias. Si se gana la elección por parte de Cambiemos, vos vas a ser diputado y probablemente presidas. ¿Emilio Monzó es un referente para vos? Como referente no, me parece que Emilio ha hecho un gran trabajo, que ha logrado consensos muy importantes en el Congreso, y que ha trabajado mucho en la parte legislativa porque tuvimos minoría y uno sabe lo que es ser minoría. Pero digo, esta idea de que incluso es criticada por el sector más químicamente puro del PRO, es demasiado político. Él escribió una nota que es el elogio de la rosca. ¿Crees? La rosca suena feo, ¿no? Pero ¿crees en la rosca política como modo de hacer? Yo creo que hay que hacer acuerdos. Esto te lo dije apenas empezamos. Creo que, y hoy el presidente también, ¿eh? O sea, yo cuando fui presidente de la legislatura yo tenía 24 votos y me sentaba a hacer acuerdos con la coalición, con el radicalismo, con el Frente para la Victoria, con el socialismo, digo, con todos los sectores que había en la legislatura. Lógicamente, cuando viene una ley, hay que sacar la ley. Hay que sacar la ley, pero primero es, ¿quiénes están de acuerdo en el título de la ley? ¿Es una necesidad esta? Sí. Bueno, y a partir de eso te sentás con los sectores que aceptan que hay que discutir eso, y la ley no puede salir como si fuera una escribanía. Hay que darle la herramienta que necesitan los gobiernos, porque me parece que esto es sustancial para dejar gobernar, y mucho más cuando gana una elección un presidente, que darle todas las herramientas para que gobierne, porque es el compromiso que él se tomó con la sociedad y que la sociedad lo votó. Entonces, esto es lógicamente así, y por supuesto que es sentarme con todas las fuerzas políticas. Con todas, digo, la cámpora no es tu límite. No, de hecho hay gente, yo con Juan Cabandier fue el jefe de la oposición en la legislatura y hemos sacado leyes juntas. Inclusive con Kicillof a mí me tocó negociar una cantidad de leyes que tenían que ver con Ibocio, que tenía el ANSES, por parte del gobierno nacional, y yo fui por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una cantidad de leyes que tenían que ver con tierras que eran de la ciudad y que eran del gobierno nacional, para que teníamos que complementarlas en algunos proyectos. ¿Lo conoces a Máximo? Digo, porque probablemente te lo cruces en la Cámara. No, lo he visto creo que una o dos veces ocasionalmente. ¿Y qué opinión tenés de Máximo Kirchner?
A ver, yo no lo juzgo por hijo, porque me parece que ya hoy es un dirigente político y en la cámpora es el jefe de la cámpora. Yo no comparto la forma y su mirada de hacer política, ni comparto los ideales que plantea la cámpora. Digo, por todo lo que dije antes, si no, es como soy reiterativo, me parece que la réplica, hasta su nombre, tienen que ver con una década que los argentinos no es que la amamos, es una Argentina de divorcio con la sociedad. Los 70. Que son los 70, digo, me parece que los 70, pues no nos podemos quedar con una parte de los jóvenes idearios que querían la vuelta de Perón. Digo, porque después de la vuelta de Perón fue lo mismo que el hecho de la plaza. Digo, empezamos a discutir una historia y ni hablar de la historia perversa después del 24 de marzo que sufrió la Argentina. Entonces, me parece que la década del 70 es para hacernos una autocrítica, o por lo menos, digamos, yo era muy chico, ¿no? Pero digo, es para hacer una autocrítica de lo que pasó. Y creo que todos los argentinos, si hay una década donde no quisieran volver, es ahí. ¿Patricia Bullrich es un modelo para vos de ejercer el Ministerio de Seguridad? Tenemos diseño distinto porque tenemos realidades distintas. Pero sí, Patricia Bullrich, en el compromiso de la lucha contra las mafias y el narcotráfico, lleva una política adelante muy fuerte, igual que nosotros en la provincia. Después yo tengo el día a día, Patricia no tiene el día a día. O sea, yo convivo con una fuerza policial que tiene desde el parto en la vía pública, porque se desmayó una persona, ir a sacar cuando un río desborda a la gente, el homicidio, digo, tiene todos los elementos, el secuestro, o sea, tiene absolutamente todas las gamas. Patricia tiene fuerzas federales, que digo, es como, si uno lo ve en la película, llega el FBI. O la elite. No sé si elite, pero llega los que tienen los delitos federales, los delitos. Entonces, no tiene el día a día, como yo tengo desde el choque de autos, ¿no? Entonces, y tenemos fuerzas distintas, ella tiene 4 fuerzas federales, yo tengo una sola fuerza, que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde tengo un propio diseño, y a veces las medidas que tenemos que tomar para nuestro pueblo no son las mismas, pero coincidimos y trabajamos en forma conjunta con la ciudad y con Patricia desde el primer día. Cuando escuchás que la definen como la Bolsonaro de Macri, como con la que se refleja con el bolsonarismo del Brasil, ¿qué decís? No, yo no creo que... Yo creo que Patricia es auténtica, no lo hace por Bolsonaro, lo que piensa, lo que dice, es lo que ella piensa. Yo, cuando estuve de acuerdo, en la gran mayoría, muchas veces yo no podía tomar las medidas que ella quería implementar en las fuerzas federales porque yo tenía reglamentos distintos, o porque yo creo más en el reentrenamiento y que a la policía de la provincia de Buenos Aires hay que reentrenar y recuperar ese tiempo perdido en las capacitaciones, en los reentrenamientos, en los cursos que la policía había desaparecido. ¿Sirven ahora volvió el debate, ¿no? ¿Sirven las pistolas, las taser como modo para la policía? Yo la uso nada más que para un cuerpo de élite que es el halcón, ¿no? Digo, para el resto de la policía, no, primero porque son caras para que yo lo tenga en 94.000, ¿no? Digo, sería imposible presupuestariamente. Nosotros lo que hemos hecho es volver a tener el bastón, como se conoce comúnmente, que la policía lo había dejado de usar, haciendo capacidad de instrucción. Hoy justamente estuvimos en La Matanza dando las tonfas y recambiando los chalecos que se vencían en agosto, recambiando esos chalecos. Para nosotros es importante que quien use cada uno de los elementos esté muy bien capacitado. 94.000 taser o 60.000 taser, imposible. Sería imposible desde el costo y después de capacitarlo. Entonces nosotros vamos en otro trabajo, hoy es un cuerpo elite que tiene para temas específicos, que está capacitado, y si los tenemos que extender, los extenderemos, tal vez viendo si la ciudad lo usa en algunos lugares y cómo le resulta, o Nación lo usa en algunos lados, eso lo veremos después cómo le resulta, y tal vez nos animemos a capacitar y ver si realmente son buenos para utilizarlo. En el caso nuestro, queda hoy reducirlo al costo. Entro mañana a la bonaerense, ¿cuánto gano? Hoy aproximadamente, cuando salís a la calle, sí, porque cuando sos cadete te pagamos ya. Cuando pasaste la inscripción, cobrás una parte aparte de estar internado de lunes a viernes, donde, por supuesto, tenés la comida, tenés tu desayuno, merienda y tu ropa porque te la pagamos, vos empezás a cobrar. Y cuando salís a la calle, aproximadamente de bolsillo deben estar este mes 27.000 pesos. Que me implica un horario de trabajo fijo de... 6 horas. 6 horas. Inevitable que haga un doble turno, que haga adicional. El adicional, de acuerdo. Hoy el POLAT sí hemos logrado equipararlo con la ciudad, porque teníamos una gran diferencia del POLAT con la ciudad. Y después cometí un error que es,
sobrecargar las horas core, que son como las horas extras, y que a poner muchas horas, pero no tanto dinero, así que ahora estoy viendo cómo reajusto eso para que las horas cobre más el policía. Hoy tenemos 1.200.000 horas extras, para que tengamos idea. Porque la provincia lo que tiene esta dimensión, cuando uno dice cuánto pagamos de horas extras, ¿no? El Polatel, lo que nosotros decimos, ponemos más en la policía para que se quede una hora más arriba del vehículo, son 1.200 millones. Es un montón de plata. Es heroico el tipo que sale a la calle a poner el cuerpo por 27.000 pesos. Sí, es heroico y tiene que tener esa vocación. Si no tenés vocación, seguramente, y es por plata, no tenés que ser policía, ¿no? Digo, y es como el médico del hospital, digo, como muchas veces pasó en Argentina, hoy tal vez es otro trabajo y yo sé que tendrían que ganar mucho más. Eso empezamos a hacer o cuidarlo en lo mínimo, en que tenga un chaleco, en que tenga una pistola nueva, en que tenga un uniforme distinto, en que tenga las herramientas, en que pueda tener una comunicación encriptada, en que tengan 10.000 computadoras nuevas, en que tengan internet y estén interconectadas todas las comisarías, en que tengan mejores patrulleros y blindados. En el primer año fueron uno de los únicos que la provincia de Buenos Aires en el 2016 nosotros les pudimos dar un bono, en tener todo lo que tiene que ver con servicios sociales, con que la gente que cuando se retira no pague nunca más un medicamento. ¿Llegan por vocación esencial, del promedio, no? ¿Llegan por vocación o llegan porque es un puesto fijo que les permite...? En muchos casos nosotros, a ver, cuando nosotros asumimos el año anterior, se habían anotado, creo que 10.500, yo lo varío ese número porque está la policía local y son 10.500 y habían salido 9.800, o sea, casi todo el mundo había entrado y salido en 4 meses. Después, bueno, muchos de esos lo tuvimos acá porque no tenían el título, otros no tenían la capacidad psicológica para sostener un arma, ¿no? Digo, eran 4 meses, era abierto, no era cerrado, con lo cual era como ir a la escuela. Entraban 8 o 9, y se iban a las 4 o 5, y se iban a la casa, y si faltaban, y a los 4 meses le daban un arma 3 días antes, cuando se la daban, no se la daban en el acto, y salían a la calle. Si había chaleco, y si no había chaleco, salían sin chaleco. Esto es lo que pasaba. Lo que cuento no es un relato, es verdad, es esto, ¿sí? Inclusive el 25% de los mejores alumnos es el segundo año, ¿no? Que nosotros estamos con idea de que sean 3 años, ¿no? Por eso digo que... De formación. Sí, por eso digo que es muy difícil cuando te dicen qué policía podemos dejar de decir. La verdad que nosotros pusimos cimientos para una policía distinta, porque cuando cambiamos la currícula y la adecuamos, vimos la de la ciudad, que era la más nueva, más cuestiones que tenían que ver con la provincia de Buenos Aires, hay elementos, nosotros somos policías que se reciben y son policía rural, ¿no? Digamos, ese elemento no lo tiene la ciudad de Buenos Aires, digo, pero y avanzar en todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, con los abusos, con la violencia de género, que es una temática que es muy fuerte, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, y que se tiene que abocar cada día más profesionalmente. Hoy tenemos 138 comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos policías pasaste disponibilidad o cesanteaste? 12.800, 980 fueron detenidos. ¿Y dónde están los 12.000 que no están detenidos y cesanteaste? Están todos, bueno, hemos hecho algo, porque ¿qué hacía? Primero, los que son exonerados por primera vez del 66 hasta ahora están publicados, ¿sí? Entra, entre otros hemos exonerado a Checolás, ¿no? Digo, porque durante 12 años se habló de derechos humanos y todos aquellos que tenían causa de lesa humanidad todavía siguen siendo policías. Fuera de la policía, pues seguían teniendo rango de policía. Los 12.800 se creó una oficina, nosotros tenemos 2 oficinas nuevas, si quieren. Todo asunto interno se renovó, pero hay 2 oficinas muy fuertes. Una que tiene que ver con los seguimientos patrimoniales, que es las declaraciones juradas y ver la validación a partir de la obligación. Hay que pensar que este año van a ser 40.000 policías los que presentaron declaraciones juradas, ¿no? Por un lado esa oficina, y la otra que tiene que ver, haber publicado todos los exonerados del 66 hasta ahora, para atrás no conseguimos registro, ¿sí? Fuimos armando todo el registro, está publicado, con lo cual vos si vas a tomar a alguien, viene el currículo y te dijo, yo fui policía de la provincia de Buenos Aires, ¿tenés duda? Ponés y es exonerado, ¿y por qué está exonerado? Y por el otro lado tenés una oficina de seguimiento para ver este tipo de policía qué cosa puede estar y de consultas. ¿Pero dónde va? Digamos, evidentemente queda no, hay mucha gente... ¿Es la mano de obra desocupada? No, muchos consiguen trabajo. Muchos consiguen trabajo. A ver, en eso hay un gran mito que los policías que echamos nosotros se van al delito, porque de hecho cuando nosotros hay elementos que podemos dar datos concretos.
nosotros podemos hablar, homicidios, podemos hablar de secuestros en la provincia de Buenos Aires, podemos hablar de robo automotor en la provincia de Buenos Aires, podemos hablar de piratería, o sea, datos que son comprobables. ¿Por qué digo que son comprobables? Porque el robo, recién ahora, y si lo van a denunciar, vamos a tener lo que realmente es el robo. ¿Por qué? Porque antes había dos cosas, que la gente no iba, y el que iba, muchas veces la denuncia, como no había sistema, quedaba archivada ahí. Hoy nosotros tenemos un sistema que ya lo tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, donde es un sistema informático, en un convenio con la Procuración, donde vos cuando vas te toman la denuncia, se carga en la computadora, y vos te vas de ahí con el número de IP y qué fiscalía está a cargo de la denuncia que vos haces. Esto lo hemos hecho. Cuando dije compramos las 10.000, le pusimos internet, hicimos este sistema. Con lo cual directamente el Ministerio y la Procuración y el fiscal tenemos el número y la cantidad de denuncias que se hicieron. ¿Qué tiene cada uno? ¿Sí? Cuando viene la campaña a mí me asusta que aparecen algunos delitos, secuestro. ¿Temés que esto pueda pasar? Espero que no. Hemos dado una lucha muy fuerte con el tema del secuestro. Vos pensás que hace 2 años y medio terminé con lo que era el secuestro, terminamos con lo que es el secuestro en la provincia de Buenos Aires, con el viejo secuestro que conocíamos. Esa persona llevaban 2 o 3 días hasta que pagaban el rescate, eso terminamos. Después nos pusimos a pelear con lo que era el secuestro express, ¿no? Sí. Bueno, eso nosotros ya tenemos una reducción tomada si tomamos los primeros 6 meses de este año, con los primeros 6 meses del 2015, de arriba del 70% de reducción. Por primera vez en 5 años de que se lleva registro, tuvimos meses sin secuestros en la provincia de Buenos Aires. Recién hablaba con el secretario de Seguridad de Lomas, ¿no? Y hablábamos por un tema que había en Temperley, y recordábamos que cuando una de las primeras reuniones que tuve con él y con Martín Insaurralde, hablábamos del tema del secuestro, tenía un promedio de 23 secuestros mensuales en Lomas de Zamora. Y era una de las preocupaciones que me planteó en ese momento recién reelecto Martín Insaurralde con su secretario de Seguridad, que sigue siendo el mismo, sobre este tema. Y cómo pudimos haber disminuido eso. El homicidio, a la persona que le mataron a una persona hoy, no hay modo. Pero hoy, cuando terminó el año, es 5.1 cada 100.000 personas. Se bajó 1 punto por año. Significa muchísimo. Me queda muy poquito tiempo, como ya venía otra vez, no te voy a hacer la pregunta existencial de nos morimos y qué pasa, porque ya sé lo que dijiste la otra vez. Se lo afano a Ernesto Tenenbaum esto. Ordename de mejor a peor del 83 a esta parte a los presidentes de la democracia. Alfonsín Menem, de la Rúa Duhalde, Néstor, Cristina, Macri. ¿Quién fue el mejor? Macri, Duhalde. Creo que para mí fueron los 2 mejores presidentes. ¿Macri y Duhalde, los 2 mejores presidentes? Sí. Por el contexto, por la situación, por el coraje que tuvieron y por la situación del país. ¿Y de los peores? Néstor, Cristina, de la Rúa, Menem. Cristina, el último mandato, y de la Rúa. Te diría al revés, de la Rúa a Cristina. Gracias por haber venido. No, gracias. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.